Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Aprende en Casa. ¿Qué tal su día? El mío de lo mejor. Porque, ¿qué creen? Hoy tenemos clase de ciencias naturales. Y ya saben que a mí me encanta asomarme al mundo que nos rodea y descubrir cosas nuevas y fascinantes. Seguro a ustedes también. Y justamente hoy vamos a observar con detenimiento el mundo de los ecosistemas. Estos complejos sistemas en donde el medio natural y los seres vivos conviven. Y cada parte aporta algo para que la otra pueda seguir existiendo. Por supuesto, existen varios tipos de ecosistema. Y hoy vamos a conocer las características de cada uno y entender cómo la naturaleza diseña estos espacios para que la vida encuentre un camino. Como les decía antes, es increíble. Preparen lápiz y papel y pónganse cómodos, porque nuestra aventura en la naturaleza comienza ahora. No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Ahora conocerás el equilibrio perfecto de un ecosistema. ¿Pero qué es un ecosistema? Te invitamos a poner mucha atención para que descubras todas las sorpresas que tienen los ecosistemas y descubrir la interacción entre los factores físicos y biológicos que ahí conviven. Al final te haremos algunas preguntas para que apliques lo que aprendiste. Así que atenta o atento a lo que te compartimos aquí. Hoy vamos a conocer los ecosistemas. Pero, ¿sabes qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Por ejemplo, este río es un ecosistema y está formado por el agua, el fondo, las orillas y todos los seres vivos que viven en él. Como esta rana, estos nenúfares o este tímido pato que se esconde cuando nos ve. Un ecosistema puede ser muy pequeño, como esta charca, o muy grande, como este enorme desierto. Los ecosistemas están formados por dos tipos de componentes. Por un lado, el medio físico y por otro, los seres vivos. El medio físico está formado por todo lo que influye en los seres vivos, como el suelo, el clima o el agua, y determina qué seres vivos pueden vivir en un ecosistema o en otro. Por ejemplo, el desierto es muy seco, por lo que solo pueden vivir en él animales y plantas que aguantan mucho tiempo sin beber agua, como este escurridizo lagarto o estos jorobados camellos. En nuestro planeta hay numerosos ecosistemas y los dividimos en acuáticos y terrestres. Dentro de los acuáticos hay dos tipos, los de agua dulce y los de agua salada. Los de agua dulce son los que tienen agua dulce, como los ríos o los lagos, que tienen nenúfares, nutrias, ranas. ¡Anda! Y aquí están otra vez nuestros amigos los patos. Los ecosistemas de agua salada son los que se encuentran en el mar, como este precioso arrecife, tan lleno de color y de vida, con peces, corales, pulpos y muchos más seres vivos. Dentro de los ecosistemas terrestres hay gran variedad, como las praderas o sabanas, formadas por grandes llanuras, donde pastan animales como las cebras o los antílopes. Las junglas, donde los árboles son altísimos y viven estos monos, llamados orangutanes. O los ecosistemas montañosos, que suelen tener bastante nieve. Bueno, ya conocemos un poco más de los ecosistemas y, como siempre, desde Happy Learning os pedimos que los cuidéis. Son tan bonitos que da pena estropearlos. ¡Adiós, amigos! ¿Sabes qué son los ecosistemas? ¿Sabías que México cuenta con varios ecosistemas? Te invitamos a que conozcas un poquito de ellos. Arrecifes. Los arrecifes son ecosistemas con diversidad de especies y proveen una gran cantidad de servicios ecosistémicos, como alimentos y medicinas. México cuenta con la segunda barrera de coral más grande del mundo y está ubicada en el Caribe.
Humedales. Los humedales purifican el agua de los ríos que van al mar y junto con los arrecifes son una barrera natural contra tormentas y huracanes y albergan diversas especies de flora y fauna, únicos en México. Selvas. Las selvas son de los ecosistemas más ricos por la cantidad de plantas y animales que ahí habitan y la interacción entre ellos. Hay 3 tipos de selva: la selva alta perennifolia, la selva mediana y la selva baja. En la selva se fabrican una gran cantidad de productos naturales. Bosques. El bosque es el lugar donde crece una gran variedad de árboles juntos, a poca distancia entre ellos. Hay 2 tipos: bosque tropical, característico de las zonas bajas y calientes, y los bosques templados y fríos, típicos de las zonas altas y montañosas. Junto con las selvas, son verdaderas fábricas de agua para poblaciones y ciudades. Desiertos. Los desiertos son lugares donde, a pesar de que llueve muy poco, están llenos de vida. Tienen altas temperaturas durante el día y durante la noche son muy fríos. Los hay áridos y semiáridos. En México ocupan casi el 45% del territorio nacional. Islas. México cuenta con alrededor de 300 islas, además de otros cuerpos emergentes. Las islas del Golfo de California fueron denominadas por Jacques Cousteau como el acuario del mundo y son patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO desde 2005. Ahora que sabes un poco más de los ecosistemas, te invitamos a que los cuides. Como pudiste observar, los ecosistemas se encuentran en un espacio determinado, como la ciudad, el campo, los bosques, la selva, entre otros. En casa sí, en donde vives está presente un ecosistema y ustedes como familia forman parte de él, al igual que plantitas, animales de compañía, es decir, nuestras mascotas, o un jardín o una pradera. Ahora pon mucha atención a la siguiente pregunta. En el siguiente video, pon mucha atención en cómo se relacionan y conviven los seres vivos, incluido el ser humano, con los factores físicos que existen, como el agua, suelo, aire y sol.
corazón de la selva maya, en el estado de Campeche, se encuentra Calakmul, que es la reserva de la biosfera más grande del sureste mexicano, que en conjunto con las reservas Balam Kin y Balam Ku conforman una superficie de alrededor de 1.200.000 hectáreas. En México hay selvas tropicales húmedas desde el sur de San Luis Potosí hasta la frontera con Guatemala. En México, las selvas tropicales son de los ecosistemas más ricos por la cantidad de plantas y animales que ahí habitan y las relaciones que se establecen entre ellos. Existen 3 variantes principales en las selvas tropicales. La selva alta perennifolia, donde sus árboles nunca pierden sus hojas, por eso siempre se ven verdes. Algunos llegan a medir 30 metros o más. La selva mediana, con árboles que no pasan de los 25 metros y cuando menos la mitad de ellos llega a perder sus hojas en la época de secas. La selva mediana es la que ocupa mayor extensión, pero es la que también sufre un mayor impacto por el ser humano, principalmente con fines ganaderos, agrícolas y de explotación forestal. Y la selva baja, que es la que ocupa solo la tercera parte y llega a crecer como pequeños parches entre la selva mediana. En las selvas, el dosel está conformado por los árboles de mayor altura, como la cúpula de una catedral. En la base de los troncos de muchos de estos gigantes se pueden ver salientes aplanadas, que funcionan como contrafuertes de apoyo. En el piso crecen algunos arbustos y diferentes tipos de palmas. Y también pueden encontrarse musgos, helechos, plantas rastreras, hongos y plántulas de árboles jóvenes. La cantidad de luz que reciben los árboles más altos va disminuyendo a lo largo de los distintos niveles, hasta llegar al suelo, que casi siempre está en la penumbra. La luz es un recurso vital para las plantas. Sin ella no pueden sobrevivir. El contar con una limitada cantidad de luz en los niveles inferiores ha producido una serie de adaptaciones en las plantas de la selva. Puede encontrarse también una enorme diversidad de plantas que crecen sobre los árboles y obtienen sus nutrimentos de la materia orgánica que se acumula en la corteza. Son las epífitas. Las más conocidas son las orquídeas y bromelias. Muchas de ellas son hogar de otras especies. La presencia de plantas tan distintas resulta en la creación de muchísimos sitios que alojan a los otros habitantes de la selva. Una increíble variedad y cantidad de insectos, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. En la selva se da una increíble trama de interacciones entre especies distintas. No es una cadena, es una compleja red. Plantas que son la fuente de alimento de miles de animales, que a su vez serán el desayuno de otros tantos. Es en la parte más alta de los árboles donde se da la máxima producción de materia viva en forma de hojas, frutos y flores, que son el inicio de las cadenas alimenticias. Las hojas y frutos son aprovechados por insectos, aves y monos que comen los frutos en las alturas. Desde la parte más alta de los árboles caen al suelo frutas, hojas, semillas, que a su vez son descompuestas por hongos y bacterias. El producto de esta descomposición rica en nutrientes lo aprovechan los helechos, los arbustos, las palmas y hasta las raíces de los árboles. Este reciclaje constante de los nutrientes es lo que permite la vida en la selva. Cuando se talan las selvas para poner cultivos o ganado, en poco tiempo el suelo resulta pobre de nutrientes y es abandonado. Las selvas forman parte del patrimonio natural y cultural de los mexicanos y deben ser protegidas y aprovechadas racionalmente. Una de las formas más eficientes de hacer esto es por medio de áreas naturales protegidas. La reserva de la biosfera de Calakmul es la reserva más extensa de selvas tropicales
lluviosas del país. Hay un decreto que nos marca 783.125 hectáreas que en 1989 fue creada. Esta reserva protege no solamente la vida de la vegetación tropical, de selvas que van desde selvas bajas hasta selvas altas perennifolias, sino también la gran biodiversidad que tenemos aquí. Nuestro país es un país considerado dentro de los 10 países más megadiversos. En este espacio de área protegida, sí, que está dentro de la selva maya, tenemos cerca del 12% del total de la biodiversidad del país. En época de lluvia, en la reserva se forman cuerpos de agua llamados aguadas, que se distribuyen como manchones entre las selvas altas y medianas y que son la única fuente de agua en la reserva de la biosfera de Calakmul. En esta zona existieron enormes depósitos de agua construidos en la época prehispánica, los acueductos mayas. Debido a que Calakmul se encuentra en el centro de una inmensa zona ecológica, funciona como el eje del corredor biológico mesoamericano, lo que permite el flujo de especies provenientes de la península de Yucatán, del istmo de Tehuantepec y del Petén guatemalteco. Una característica particularmente relevante de Calakmul es que constituye una de las últimas áreas de selva con el tamaño suficiente para conservar especies que por su propia naturaleza solo pueden sobrevivir en grandes extensiones. Este es el caso del enorme sopilote rey. En Calakmul también se encuentran la mayoría de las aves predadoras como águilas y halcones, entre las que cabe destacar el águila arpía y otras como la guacamaya. Aquí también encontramos mamíferos en peligro de extinción, como el puma y el jaguar. El grupo animal que es probablemente el más incomprendido de todos es el de los murciélagos. En Calakmul se da un fenómeno asombroso, un sitio donde viven millones de ellos. En esta cueva son 8 especies. En la reserva de Calakmul, aproximadamente unas 46 especies. Para el estado más o menos es lo mismo. En México 140 especies y a nivel mundial 1250 especies. Este come insectos. Es un murciélaguito insectívoro. ¿Cuánto tiempo llegan a vivir los murciélagos? Se ha reportado hasta 20 años en vida libre. Se hizo un estudio aquí en Calakmul donde por noche una colonia de murciélagos se come 5 toneladas de mosquitos. Entonces están controlando las poblaciones de insectos. Calakmul constituye una de las mayores superficies forestales del trópico mexicano, con lo que contribuye de manera importante a los procesos ecológicos esenciales para la vida. Una de las acciones que se ha tomado para conservar la biodiversidad de la reserva es apoyar diversas actividades productivas. Señor, ¿nos puede contar acerca del proceso que lleva a hacer el chicle? Pues el proceso es este que le estamos dando ahorita. Lleva cerca de 3 horas y media. Pero viene de un árbol, ¿cierto? De un árbol. ¿Cuál es el nombre del árbol? Zapote. El zapote. ¿Y qué es lo que hacen con el árbol? Pues lo picamos. ¿Directamente? Le ponemos una bolsita y ahí lo picamos. ¿Y cae una resina? Cae la resina. Pues nosotros como chicleros, pues lo que necesitamos es cuidar los árboles, no meter mucho el machete para que no lleguen el hueso. Exacto. Como ver y gracias como está esos cortes, no llega al hueso. Para que el árbol entre un mes, 2 meses ya se encarnizó. Vuelve a recuperar como la corteza. Exactamente, entonces esa es la que cuidamos nosotros porque, bueno, nosotros como chicleros no, pero como por ejemplo ahorita pues ya ves que en todos los ejidos se tumba, se hace flich, se hace cuadro, se hace de todo. Claro, nosotros como chicleros pues
a mí me da pena, ¿no? Porque veo de que pues, es un árbol que da la forma de vivir por los que saben el trabajo. La reserva posee, además de una gran riqueza histórica y biológica, una increíble riqueza cultural. Resultado de la llegada a esta zona de miles de personas de distintas geografías de la República. Hasta mediados del siglo XX existían en Calakmul muy pocos poblados, en su mayoría de origen maya. Calakmul es una joya arqueológica, biológica y cultural de nuestro país, que debemos de proteger para nuestras futuras generaciones. Calakmul representa lo que queda de nuestras selvas y un ejemplo de lo que podemos hacer para conservarlas. Conócelas y respétalas. Depende tanto de ti como tú de ella. Platica con quienes te están acompañando a ver los videos para responder las siguientes preguntas. En un ecosistema en el que no hay agua y hace mucho calor, los animales y las plantas son completamente diferentes a los que viven en donde es frío y hay abundante agua. En el libro de texto de Ciencias Naturales, cuarto grado, se explica el tema a partir de la página 58. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Esto fue Equilibrio Perfecto, y apuesto les sorprendió saber que ustedes mismos forman parte de un ecosistema dentro de sus hogares. Es importante entender que cada miembro de nuestra familia, las plantas que hay en nuestro hogar y hasta nuestras mascotas, formamos parte de un todo, y por ello hay que cuidarnos mutuamente y respetar el balance de la naturaleza. Es el lugar en el que vivimos. ¿Por qué haríamos algo para lastimarlo? Es hora de despedirnos. Les envío un gran saludo y espero verlos pronto de regreso aquí, en Aprende en Casa.